Vamos a comenzar hoy tratando el tema del aborto, que como ustedes saben también tiene algunas otras denominaciones, como por ejemplo podría ser interrupción voluntaria del embarazo, interrupción voluntaria de la gravidez, pero en definitiva son denominaciones que disimulan un poco la realidad de esta conducta en su gravedad intrínseca. Cuando hablamos de aborto, lógicamente tenemos que hacer la distinción que existe entre seres humanos concebidos, que son aquellos que son el producto de la combinación de los gametos masculino y femenino, espermatozoides y óvulos, y esto resulta en una combinación genética especial, distinta, completamente distinta, un ADN diferente, ADN que es un ácido que caracteriza precisamente a las personas, cada uno de nosotros tenemos un ADN distinto, es una composición de 4 ácidos, adenina, tiamina, guanina, citosina, y hoy en día ese ADN incluso se puede secuenciar y en algunos casos, con el procedimiento del cual hablábamos también en la otra oportunidad, se puede también modificar a través del procedimiento del CRISPR-Cas9 del cual hablábamos los otros días. La secuenciación del genoma empezó en 1980 con Fred Sanger y Wally Gilbert y recibieron nada menos que el Premio Nobel de Química por ese hecho. En 2001 se llevó a cabo el proyecto Genoma Humano, que publicó el borrador de la secuencia del genoma humano en la revista Nature el 15 de febrero de ese año. Lo mismo hizo la empresa Celera, que era una empresa, digamos, privada, que también publicó esa secuencia del genoma, pero un día después en la revista Science. O sea que estaban compitiendo precisamente por eso que era absolutamente clave, ¿no? Para el progreso del género humano. ¿Qué nos refleja la historia de esta conducta? Bueno, primero, la historia nos demuestra que en 1973 en los Estados Unidos, el caso Roe versus Wade fue el caso leading case en virtud del cual se reconoció el derecho a la mujer a abortar. Luego, en 1978, aparece el procedimiento de fecundación in vitro con transferencia embrionaria, o sea, el ser humano puede prácticamente fabricarse sin necesidad de tener en cuenta el acto sexual humano. Rige también de una manera clave la imagenología, porque hoy en día se han sacado fotos perfectamente, incluso de los 9 meses de duración del embarazo de la criatura y se ve su desarrollo desde las primeras etapas hasta la última. Tenemos la ley 18.849 en nuestro país que reconoce al ADN, es del año 2012, y reconoce al ADN como una forma de identificación del ser humano. Es decir, ya no es simplemente la huella digital lo que permite la identificación del ser humano, sino como habrán visto en las películas policiales, también es el ADN lo que nos identifica. Tenemos pactos internacionales que han hecho referencia a la vida por nacer. Tenemos casos de derecho comparado muy interesantes.
Cuando me refiero al derecho comparado, no solo me refiero a tribunales de carácter nacional, sino a tribunales de carácter internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso Artavia Murillo, que es de 2014, si mal no recuerdo, y tenemos también casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos con, digamos, tendencias hacia la liberalización del aborto en función de lo que se entiende en principio una especie de digamos, acogimiento o reconocimiento de un derecho de la mujer, en un principio sobre, por lo menos es el eslogan que incluso se sigue exhibiendo por algunos movimientos feministas, el respeto a su propio cuerpo. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pero claro, en estos casos, cuando la ciencia nos demuestra que ya no estamos ante el propio cuerpo de la mujer, sino que hay un ser distinto, lógicamente está en un grado de desarrollo muy pequeñito cuando recién se concibe, pero basta con que se le dé tiempo y alimento a esa criatura para que termine siendo un ser humano, naciendo como le corresponde según su proceso natural. Y un detalle muy importante que dio la vuelta al mundo por internet fue una operación realizada en diciembre del año 2000, cuando se operó a una criatura en el seno de su madre, estamos hablando de diciembre del año 2000, se la operó, y lo pueden encontrar ustedes en la web, la fotografía, el médico operando una espina bífida, o sea, la criatura tenía una enfermedad muy grave, operando la espina bífida dentro del útero materno, y en un momento dado, en plena operación, la criatura saca la manito y le agarra el dedo al cirujano, ¿no? La operación resultó un éxito, con lo cual también es una confirmación más de que la medicina también ha hecho avances muy importantes desde el punto de vista de la vida por nacer, y que ha tenido resultados, como les decía, en este caso de esta operación que fue emblemática, ¿no? Bien, al principio lo que existía era fundamentalmente el aborto quirúrgico, o sea, una operación en la cual se abría el útero de la mujer y se sacaba al feto, y el feto se lo descartaba, lógicamente no había otra opción, o se utilizaba eventualmente para algún trasplante o para la producción de algún determinada sustancia, aprovechamiento para hacer algún tipo de sustancia. En algunos casos incluso eran sustancias dermatológicas que se querían hacer, o incluso productos de belleza a base de tejidos fetales. En fin, este aborto se fue transformando, y hoy lo que existe ya no es más ese aborto quirúrgico, sino el aborto químico. El aborto químico consiste fundamentalmente en ingerir una pastilla abortiva que permite que sea una especie de veneno específico para el feto, y que en principio no afecta a la mujer. Digo en principio porque se registran casos también de pastillas de este tipo, y anticonceptivos también. Hay anticonceptivos que tienen efecto abortivo y que producen o que tienen contraindicaciones con respecto a la mujer, y pueden producirle enfermedades también importantes. Pero bien, hoy en día los anticonceptivos son algo generalizado, y digamos, lógicamente desciende el número de nacimientos.
también. En un país como el nuestro, en el cual la tasa de crecimiento de nuestra población es prácticamente cero, o incluso ahora, incluso un poco menos, a raíz precisamente del aborto aprobado en el Uruguay. Desde el punto de vista penal, ya ingresando al aspecto científico del derecho, tenemos dos sistemas. Tenemos un régimen legal fuera de las 12 semanas, que está previsto en una ley de 1938, número 9763, que rige los artículos 325 y siguientes del Código Penal actual, vigente, pero insisto, fuera de las 12 semanas, porque dentro de las 12 semanas, y en algunos casos de las 14 semanas, se va a aplicar la nueva ley. Nueva ley, digo, es una nueva ley porque es del año 2012 y es relativamente nuevo para nuestro derecho positivo, sobre todo cuando estamos hablando que la legislación anterior es del año 1938. El código de Irureta no tenía delito de aborto en 1934 y gracias a las gestiones realizadas por el doctor Salvador García Pintos, que era médico, hizo entrar en razones al Parlamento en su época y crearon el delito de aborto en esa ley que le digo 9763 del año 38. Para esta ley, el principio es que el aborto es siempre un delito. Pero ¿qué pasa? La mujer puede no ser castigada en algunos casos. Y en otros casos no puede ser castigada. Esto es lo que hemos aprendido en Derecho Penal primero como causas de perdón judicial o causas exonerativas de responsabilidad que se llaman excusas absolutorias. Que sean exonerativas de responsabilidad desde el punto de vista de la pena, no quiere decir que sean exonerativas con respecto a la antijuridicidad. O sea, sigue siendo delito. Lo que pasa es que en un caso puede no castigarse y en otro caso no puede castigarse. Por ejemplo, primer caso, la mujer puede no ser castigada. Eso sucede cuando, por ejemplo, invoca razones de honor, suyo o de un tercero. El honor suyo, bueno, yo no quiero, la mujer dice, yo no quiero que sepa que estoy embarazada, y entonces, porque esto puede causarme problemas con mi novio, con mi esposo, en fin, bueno, está. O al revés, puede decir, yo no quiero deschavar al padre de esta criatura porque proviene de una relación extramatrimonial, por ejemplo. Y entonces, para cubrir el honor de esa persona que fue la que con la que mantuvo relaciones, entonces también puede no ser castigada. Tampoco, o mejor dicho, puede, mejor dicho, no ser castigada si invoca razones de carácter económico. Estas razones de carácter económico es no puedo mantener a mi hijo, ni yo siquiera puedo vivir sola, tengo que andar mendigando por ahí, por lo tanto no puedo tener esta criatura, voy a abortar. En fin, habría que preguntarse también cómo en aquella época, en 1934, iba a abortar, porque lógicamente tenía que ser pago también ese, entre comillas, servicio, esa operación. Pero bueno. Y los casos en los que la mujer no puede ser castigada, no será castigada, si fue por violación o también por causas graves de salud. Y ambos casos
puede no ser castigada o no puede ser castigada, debe ser dentro de los 90 días de la concepción, o sea, 3 meses, y siempre que haya sido hecho por un médico. O sea que ese sería el aborto que, si bien es siempre delito, puede no ser castigado o no puede ser castigado. ¿Qué pasa con otras situaciones? Por ejemplo, podemos ver los casos de impunidad en materia de delitos previstos por el Código en materia de honor, como les decía recién, con consentimiento de la mujer hay causa de perdón judicial, o sea, el juez puede exonerar. Si es por honor, pero si es sin consentimiento de la mujer, debe exonerar de pena, o mejor dicho, reducir la pena de 1/3 a la mitad. Si es por violación, deberá, si hay consentimiento de la mujer, exonerarla de responsabilidad. Y si es sin consentimiento de la mujer y es el resultado de una violación, deberá el juez exonerar, o mejor dicho, reducir la pena de 1/3 a 1/2, a la mitad. Si es por causas de salud, también tenemos que ver si es con consentimiento de la mujer, en cuyo caso debe exonerar, y si es sin consentimiento de la mujer, debe reducir también de 1/3 a 1/2. ¿Y qué pasa si fuera por razones económicas? Lo mismo, si es con consentimiento de la mujer, puede exonerar, y si es sin consentimiento de la mujer, puede reducir de 1/3 a 1/2 la pena. Cuando decimos causas de salud, estamos refiriéndonos también a causas que permitan salvar la vida de la mujer. O sea, que no son solamente situaciones de integridad física, sino también de la propia vida de la persona. Hay un procedimiento especial previsto en el código, en esta ley de la cual hablamos recién. Se hace una instrucción en forma sumaria y verbal. Si se comprueba la causa de exoneración, hay una clausura inapelable del caso. Si no, se continúa según las reglas generales. El aborto legal supone una comunicación, además del médico, dentro de las 48 horas al Ministerio de Salud Pública, y esto es una condición de procesabilidad. En los términos viejos del Código Viejo, de procesabilidad, bueno, en estos casos habría que decir de formalización con respecto a la mujer. Y si hay aborto clandestino, no rige la condición de procesabilidad, como se diría. Este régimen, obviamente, ha sido modificado, completado, en fin, cambiado, en definitiva, por la ley 18.987, que como les decía es del año 2012, 17 de octubre, y el decreto complementario 375 del 22 de noviembre de ese año. En este caso, la situación es al revés, en el sentido de que aquí, a diferencia de la situación anterior en la que el aborto siempre es delito, aquí, dentro de estas 12 o 14 semanas, según el caso,
se establece que el aborto es un derecho. Y hay, lógicamente, críticas muy importantes que se pueden hacer a este sistema, como por ejemplo el hecho de que copia leyes muy viejas extranjeras, de más de 30 años, como les decía, el caso de la jurisprudencia norteamericana Roe versus Wade, que es del año 1973. Otra crítica es que la ciencia avanzó mucho desde aquella época. Tenemos este proyecto del genoma que permite establecer con total precisión científica que allí hay otro ser, distinto a la madre y distinto al padre. En general, esta ley en sí misma favorece el aborto, o sea, incita al aborto. ¿Por qué? Porque genera ejemplos y como que le quita importancia a la vida por nacer. A mi modo de ver, contraría la Constitución, porque el artículo 42 obliga a proteger la maternidad, porque tenemos tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 obliga a proteger la vida humana desde la concepción. Esto es Ley 15.737. A pesar del fallo lamentable Artavia Murillo contra Costa Rica, que le cité en varias oportunidades, que si ustedes lo leen son un montón de páginas, pero como les decía, en ese montón de páginas pretenden decir algo contrario a lo que está muy claramente dicho en ese artículo cuarto del Pacto de San José, que dice que en general la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción. Esto es el gran principio que se establece. Y esta ley tiene además otra crítica muy importante desde el punto de vista de la discriminación, y es que excluye al padre de la criatura. Aquí hace un par de años tuvimos un caso, me parece recordar que fue una juez en Mercedes, donde lógicamente el padre, habiéndose enterado de que la madre quería abortar a la criatura común, se opuso. Entonces, frente a esa oposición, surgió allí un contradictorio que había que ver a quién se le daba la razón. Lamentablemente no terminó el juicio. ¿Por qué? Porque no sé cómo, nunca tuve una explicación satisfactoria. Lo cierto es que la criatura falleció durante el trámite inicial del procedimiento. Pero lo cierto es que el padre está prácticamente excluido, y digo prácticamente, ¿por qué? Porque salvo que la madre quiera participar al padre de que va a abortar, el padre puede perfectamente no enterarse, y si se entera, no puede oponerse. Bien, y por otro lado, otra crítica que me parece muy importante que se le puede hacer a este proyecto de ley, perdón, a esta ley, es que califica al aborto como un acto médico, cuando un acto médico no puede buscar directamente la muerte de un ser humano vivo. Es un principio de nuestra civilización, de nuestra cultura, que está incluso en el Código de Ética Médica, en el artículo 46, que como les explicaba, es ley en nuestro país. Ese artículo 46 dice que el médico en ningún caso podrá provocar la muerte ni directa ni indirectamente del paciente, ¿no? Claro, acá se dice, no, no es paciente, y además hay una ley especial, entonces esta legislación no se aplica, en fin. Pero es un principio que ya viene también desde Hipócrates, ¿no? El juicio que regía la actividad médica con una característica muy humana, ¿verdad? Y que es, digamos, la base de la medicina occidental.
Por otro lado, esta ley en sí misma establece una contradicción, porque dice, en el principio, en el primer artículo, dice que la vida humana debe ser respetada. Artículo primero. Y en el artículo sexto dice que el feto humano es un paciente. Bueno, como les decía, hay pruebas claras de medicina intrauterina que hasta desde hace relativamente pocos años, pero está teniendo éxitos muy importantes, ¿no? Como ese caso del año 2000, que bueno, ya no son pocos años, ya son 10 años, pero que salió en toda Internet, ¿verdad? Eh, bien, por otro lado, es una ley que contraría la libertad de empresa, porque obliga a las distintas empresas de salud, a las mutualistas, a practicar el aborto, aun cuando ellas tengan en sus principios, en sus estatutos, precisamente consagrado la protección de la vida humana por nacer, del feto. Sin embargo, la ley dice, señores, ustedes tendrán ese estatuto así, como puede ser el del Círculo Católico, como puede ser el del Hospital Evangélico, que se rigen por principios cristianos. Y bueno, sin embargo, ustedes, señores, de acuerdo a esta ley, lo que tienen que hacer es, si no van a practicar el aborto en su institución, tienen que contratar a otra institución que le haga a su paciente el aborto que usted no le quiere hacer. Y esto, desde el punto de vista ético, es horrible, porque es hacer indirectamente lo que directamente no se quiere hacer, ¿verdad? Bien, se entiende que no puede ser un acto comercial, dice la legislación, pero bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Que es gratuito? ¿Nadie lo cobra? ¿El médico que trabaja haciendo ese aborto trabaja gratis? No, la verdad es que en definitiva lo terminamos pagando todos, porque forma parte de la salud y de la salud pública, porque es un servicio que se presta también a través de ACE. Y esto puede dar también lugar, mejor dicho, a determinada discriminación. ¿Por qué? Porque la ley prevé la objeción de conciencia en el artículo sexto, pero está restringida. Ustedes saben que tenemos un artículo importantísimo dentro de los derechos fundamentales consagrados a la Constitución, que es la objeción de conciencia regulada en el artículo 54. En definitiva, lo que viene a decir es que nadie puede hacer algo contrario o le pueden obligar a hacer algo contrario a lo que piensa en conciencia. Entonces, si yo en conciencia entiendo que está mal realizar un aborto porque yo fui formado para salvar vidas o para cuidar integridad física, no puedo suprimir vidas humanas, no me pueden obligar a eso. Y entonces, en este caso, hubo un triunfo muy importante de un centenar de médicos que se presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, precisamente haciendo valer la objeción de conciencia, y obtuvieron el reconocimiento del TCA que derogó, o declaró nulo, mejor dicho, los artículos del decreto reglamentario 375 que impedían el ejercicio de la objeción de conciencia. Aunque, si bien esto fue una sentencia fenomenal, también del año 2014, si mal no recuerdo, pero, claro, en el ámbito privado, por ejemplo, no, incluso en el ámbito público, puede generar una causa de discriminación. ¿Por qué? Porque yo, empresario, médico, ¿no? Tengo una institución mutual, quiero contratar a un médico, y bueno, sí, pero ¿este médico va a querer abortar o no? Porque si no va a querer abortar, tengo que encontrar a otro. Porque si no, le voy a tener que pagar a otra mutualista para que se lo haga el aborto. No, entonces
hay una especie, o puede llegar a haber una especie de discriminación en el momento de buscar trabajo entre personas, entre médicos, que sean partidarios del aborto y médicos que no sean partidarios del aborto. Si no son partidarios del aborto, deben decirlo en el momento de ser contratados o cuando son entrevistados, porque eso debe ser asentado como tal para ser bien ejercida la objeción de conciencia, tal como está previsto en esta ley de aborto. Bien, el concepto de salud de la madre, a los efectos de permitir la realización del aborto, la muerte de la criatura, para salvar a la madre, es muy amplio. Está previsto en el artículo 16. ¿Qué se entiende por salud de la madre? Puede ser una depresión, tiene que ser una enfermedad grave que suponga el peligro de vida de la madre. Bueno, la ley dice razones de salud, así que no crea digamos, un fundamento de suficientemente peso, ¿no?, como para cuidar la vida del embrión humano. Y bueno, ¿y qué es lo que fue pasando a raíz de toda la evolución que ha habido desde el año 2012 con respecto al aborto en el Uruguay? Bueno, los últimos años se ha conocido un poco las estadísticas oficiales. Incluso yo pedí información al Ministerio de Salud Pública de manera oficial y no obtuve respuesta suficiente, pidiéndolo a través de la información que se puede pedir, la ley 18.331, ¿verdad? Información pública. Y lo que sí se sabe de los años anteriores es que la cifra de abortos legales creció y creció mucho. Y que en la actualidad se estima que estamos alrededor de los 10.000 abortos por año. Esto, fíjense ustedes, lo que supone desde el punto de vista demográfico en un país, como les decía, que tenemos un crecimiento, o teníamos antes del aborto prácticamente un crecimiento cero, se morían 50.000 personas al año y nacían 50.000 niños. Más o menos esa era la relación. Hoy, sin embargo, tenemos 10.000 muertes por aborto registradas, ¿verdad? Y seguimos con la mortalidad de 50.000 personas al año, más o menos, aunque la gente va viviendo más años y puede ser que haya bajado un poco la mortalidad. Pero de todos modos se ve que esto no es algo saludable para nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una población que por lo menos sustituya a la población que se va muriendo, ¿no? Bueno, esto lo advirtió el gobierno anterior también. Recuerdo que el presidente Mujica lo hizo notar, y sin embargo el aborto sigue funcionando en el Uruguay de manera legítima y cada mes con más facilidades. Porque si bien establece un mecanismo especial para asegurar un control de la seriedad, de la libertad, de la decisión de la madre con respecto a la criatura, muchas veces se transforma en una especie de mero trámite, ¿no? Y alcanza con cumplir ese trámite que quede registrado, ¿verdad?, como corresponde en la documentación, la historia clínica, porque también queda registrado en la historia clínica ese acto médico, considerado, acto médico, y sin embargo, eso podría ser considerado también una invasión a la intimidad de las personas. ¿Por qué? Porque la mujer dice, no, un momento, yo no quiero que quede registrado en mi historia clínica que yo aborté. Vamos a hacer las cosas de manera más reservada. Y sin embargo,
lo cierto es que queda en la historia clínica de la mujer la constancia de haberse realizado el aborto. Lógicamente, la historia clínica es un documento reservado que cada día va a estar más a disponibilidad porque ya está funcionando la historia clínica electrónica en base a la denominada también telemedicina, pero hoy, digamos, la ley protege la intimidad de los datos médicos de los pacientes a través de la protección precisamente de la historia clínica. Entonces, nos queda, obviamente, por determinar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países, ¿no? Para ver también qué es lo que puede pasar aquí o qué ha pasado aquí, porque además coincide con lo que ha pasado acá. En los 10 primeros años, por ejemplo, en 1973, el caso Roe versus Wade que les conté, subió de 500.000 abortos a 1,5 millones. Y hoy estamos en prácticamente 10 millones, ¿no? de abortos al año, lo que es un disparate, porque es un verdadero genocidio, ¿no? Nos preocupamos del COVID, que está matando tantas cantidades de personas, y bueno, sin embargo, tenemos cifras en el extranjero que son tremendas. Insisto, en la política de Trump se restringió mucho este número que estoy refiriendo al periodo anterior de Trump, y además existe actualmente también en la población de los Estados Unidos quizás como una especie de cansancio con respecto a la desprotección de la vida humana, y por ejemplo la gente más joven cada vez va siendo más a favor de la vida por nacer. Y de esto hay encuestas importantes de fuentes bastante serias, ¿no? ¿Qué clase de mujeres son las que eligen abortar? Uno pensaría, bueno, las mujeres que abortan son las más discriminadas, las más infelices. Bueno, cuando uno ve las estadísticas, uno se da cuenta, por ejemplo, para empezar, la edad, ¿no? Uno diría, no, son niñas o adolescentes las que abortan la mayoría. No es así. La mayoría que aborta entre 26 y 35 años. Por lo menos esa es la estadística que funcionó en los Estados Unidos. Después se pregunta también, claro, ¿no? Las discriminaciones que se hacen. Bueno, quizás los negros sean personas o las personas de otras razas sean más discriminadas y entonces aborten más. Y sin embargo, no es así. Los que más abortan en los Estados Unidos, en un 70,4%, frente a un 29,6%, es la raza blanca. Y también otro argumento que podemos utilizar y decir, bueno, no, los que abortan son las mujeres más pobres, las más indefensas desde el punto de vista económico. Y bueno, fíjense ustedes, ¿no? Hay argumentos que dicen que las mujeres casadas son las que menos abortan. 79,4 frente a un 20,6. O sea que la mujer más sola, más desprotegida, digamos, aborta en 20,6%, pero las que más abortan son las no casadas, unmarried, 79,4%. Las que tienen una situación más estable, las casadas, llegan a un 20,6% de abortos. O sea que influye bastante el estado de estabilidad de la pareja, ¿no?
Y después, con respecto a los meses de gestación, hay meses, por ejemplo, a ver, la mayoría está dentro de los, no llego a ver aquí, entre los 13 y los 15 meses sería la mayor cantidad de abortos en los Estados Unidos. Pero recuerden ustedes que antes de Trump también existía el aborto después del nacimiento. Curioso, ¿no? Eso es un infanticidio, es matar al niño. Ya no es el producto meramente de la concepción y el niño que está dentro del útero. No, sino que también se permitía el aborto en los primeros momentos de nacida la criatura. Bien, en otros países pasó lo mismo. En España se despenalizó en 1985 y los abortos crecieron también. Esto, ya les digo, sucedió en prácticamente todo el mundo donde se aprobó la ley de abortos. En general aumenta su número. Podemos decir, por ejemplo, que en el Uruguay se llegó a manejar, fíjense ustedes qué locura, ¿no? Pero se llegó a manejar que en el Uruguay había 150.000 abortos por año. Y esto lo decía un prestigioso médico ginecólogo, y sin embargo, si uno piensa cuál es el número de natalidad en nuestro país, cuál es el número de mujeres en edad de poder concebir, y que además ninguna de ellas tome anticonceptivos, yo creo que ni aún así nos da el número de mujeres suficiente como para llegar a decir que hay 150.000 abortos. Entonces, ese fundamento realmente era desproporcionado. Pero claro, generando digamos, ese movimiento potente desde el punto de vista ideológico, de que había una cantidad enorme y que había que, digamos, controlar de alguna manera ese fenómeno, entonces lo que había que hacer era liberalizar el aborto. Después se llegó a la conclusión de que no eran 150.000, que eran 30.000. Después, ya les digo, ahora estamos en 10.000. No sabemos bien cuál es la cifra, pero todavía siguen existiendo abortos clandestinos. ¿Por qué? Bueno, porque si hoy se puede tomar la pastilla anticonceptiva, ya sabemos que, o que hay muchos anticonceptivos que son a la vez abortivos. Bueno, lógicamente allí hay abortos también. Entonces esto, que insisto, es una especie de demostración evidente de nuestra decadencia occidental, por el hecho de perder el respeto a la vida humana, tiene un ejemplo muy evidente que fue clarísimo en Polonia. ¿Por qué les digo que fue clarísimo en Polonia? ¿Por qué? Porque aquí se ve perfectamente cuál es el efecto de la legislación sobre las costumbres, sobre las prácticas. Y en temas de muchísima importancia, desde el punto de vista de la política criminal, tenemos que fijarnos bien cómo legislamos. Fíjense ustedes, año 1970, Polonia, detrás de la cortina de hierro, país soviético, etcétera, ¿verdad? Tenía 168.000 abortos. Año 1993, vino la caída del muro, cambió la situación política en Polonia, se derogó la ley que permitía el aborto y bajó de 168.000 a 1.208.
Pero no solo está ahí el detalle espectacular, ¿no? Sino que marcó una tendencia también hacia la baja, al punto tal que 2 años después eran 559 abortos en Polonia. 1997 se vuelve a legislar permitiendo en algunos casos el aborto, o sea, haciendo una legislación un poco más liberal, y bueno, otra vez aumenta el número de abortos, 3.171 en el año 1997. Y poco después, en el año 1999, se vuelve a permitir, o mejor dicho, se vuelve a prohibir el aborto y baja a números de 151 en 1999, 123 en 2001, 159 en 2002 y así sucesivamente, ¿no? O sea que se ve claramente de la política criminal cómo influye el castigo o mejor dicho, la protección penal de la vida humana que realmente demuestra su eficacia y el contrario efecto que produce la legislación cuando es liberal. Bien, en el Uruguay en el primer semestre, luego de la despenalización, se dio un promedio de 400 abortos mensuales. En el primer mes ascendieron a 200. Esto quiere decir que algún mes estuvieron en 600 por mes y la tendencia fue al alza, hasta, como les digo, actualmente que estamos en prácticamente 1.000 abortos por mes, un poco menos, debe andar en torno a los 10.000 abortos anuales, de acuerdo a los últimos datos que tengo, pero me gustaría conocer los datos del año pasado, por ejemplo. Todavía no los he podido obtener. Pero fíjense ustedes, otro de los argumentos muy importantes que se utilizaban para la legislación del aborto, en materia de aborto, liberalizar el aborto, era el número de muertes maternas. Las mujeres morían muchísimo. ¿Por qué? Porque se hacían abortos y como consecuencia de esas intervenciones quirúrgicas, muchas veces hechas en condiciones clandestinas, eran realizadas por personas que no tenían conocimiento demasiado técnicos desde el punto de vista de la cirugía o de la ginecología y practicaban unos abortos que terminaban con consecuencias fatales no solo para la criatura, sino para la madre también. Bien, pero esto, que fue en realidad muy importante, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, tuvo una evolución muy, yo le diría, radical, porque fíjense ustedes que prácticamente el aborto llegó al año 2005, estamos hablando de 15 años, la ley fue aprobada en 2012, o sea que hay 7 años, en los que la maternidad materna prácticamente no existió. Perdón, existió una muerte materna en el año 2005, que fue un aborto, digamos, que terminó mal la operación, y hubo otro aborto no especificado que no se sabe bien cómo fue, pero lo cierto es que terminó también con la muerte de la mujer. O sea que en el año 2005 teníamos 2 muertes maternas. En el año 2004 teníamos una, en el 2003 teníamos 6, en el 2002 teníamos 5, en el 2001 teníamos 8 y así sucesivamente. Pero para que vean ustedes cómo a partir del año 2004, donde había una sola muerte materna, empieza a bajar. O sea que no era un argumento muy... Ojo, aunque muera una sola mujer, y si hay que evitar la muerte de una mujer, hay que poner todos los medios posibles, ¿verdad? Para que eso no suceda. Sigue siendo lamentable la muerte de una mujer. Pero utilizar los números exagerando la mortalidad materna
para decir que como mueren tantas mujeres en el Uruguay, vamos a evitar esas muertes legalizando, liberalizando, eliminando el delito de aborto. Y bueno, lo cierto es que a pesar de la ley, a pesar de los procedimientos técnicos y científicos, las facilidades que se le dieron a la mujer, incluso se registró alguna muerte de joven mujer por aborto durante el año pasado. El año siguiente de la ley ya apareció una mujer fallecida. O sea que a pesar de la ley seguíamos teniendo homicidio. Y no fue ese caso un aborto clandestino, fue un aborto legal, pero como consecuencia de ese aborto legal, la mujer murió. Habrán hecho el aborto mal, no sé qué habrá pasado, capaz que la mujer estaba muy enferma, no lo sé. Pero lo cierto es que la estadística registra una muerte materna desde el punto de vista legal, hecha legalmente, ¿no? Ese aborto, ¿no? Y después la situación, lógicamente, también se comercializó, se facilitó, al punto tal de que el famoso misoprostol, que es un producto que podríamos llamar abortivo, empezó a venderse de manera bastante libre, al punto tal de que se detectó que se vendían abortivos misoprostol dentro del propio Pereira Rosell. Imagínense ustedes el hospital de la maternidad, el hospital de los niños, ¿no? Y ahí se vendían clandestinamente abortivos del tipo del misoprostol. Bien, lo cierto es que ahora el misoprostol desplazó a las clínicas abortivas, hay otros medicamentos o tratamientos médicos que ya no necesitan cirugía, y sin embargo sigue existiendo todavía una cierta mortalidad materna. ¿Cuál es, en el fondo, también una de las causas que habría que tratar de mejorar? Bueno, hay países en los que la mortalidad materna es enorme y está confirmado que la mortalidad materna es grande, enorme, porque hay mucha falta de atención especializada del parto. Estábamos hablando de países como, por ejemplo, África subsahariana, el sur de Asia, Asia Oriental, el Pacífico, en fin, otros sectores, pero en nuestro país tenemos atención especializada del parto que permite reducir esa mortalidad materna. Y hay países que tienen legislación en materia de aborto desde hace muchos años y que, sin embargo, por otras causas hay muertes maternas. Por ejemplo, en Finlandia, cada 100.000 mujeres hay un 83% de muertes maternas de aborto provocado, consecuencia de aborto provocado. Hay un 51,9% de abortos, o mejor dicho, embarazos concluidos en aborto espontáneo. Hay embarazos terminados en parto, un 28,2% nada más. Y un montón de mujeres no embarazadas que llegan a 57.
Todo esto cada 100.000 mujeres en torno al principio de este siglo ya era esa la tasa, ¿verdad? Y también hay una enorme cantidad de suicidios en Finlandia que habría que ver cuál es realmente la causa también, ¿no? Porque no es necesariamente el aborto el único problema que puede llevar a una mujer a que quiera eh, morir, suicidarse, matarse, en fin. Mortalidad materna puede haber por otros motivos también. Bien, estas políticas criminales en materia de despenalización de los abortos e incluso de creación del derecho a abortar, tienen por otro lado propuestas alternativas que han sido en general muy poco puestas en práctica. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero vamos a ver, hay tantas mamás que no quieren tener niños, pero bueno, vamos a ofrecerles la posibilidad de que los den en adopción. Bueno, y en el Uruguay nosotros tenemos una cantidad de adopción, de pedidos de adopción absolutamente insatisfecha. Y el porcentaje son más o menos, no recuerdo exactamente ahora, exactamente, pero me parece que eran 5 matrimonios por una criatura, o sea, 5 parejas por una criatura que pide para abortar. Perdón, para adoptar. Entonces, lógicamente, la madre podría tener otra, digamos, expectativa con respecto al futuro de su hijo, porque hoy en día, si el niño no tiene una posibilidad de una adopción inmediata, termina en una situación en un hogar del INAU, y claro, ahí, por más que lo traten muy bien, de todos modos no es lo mismo que una familia, ¿verdad? Después, motivos que podríamos decir de incentivos para la maternidad, premio a empresas que fomentan la relación entre trabajo y familia. Ahora, por ejemplo, el teletrabajo es una forma también de fomentar. La asignación familiar, podría establecerse incluso una asignación familiar de emergencia para el caso de las mujeres que están necesitadas y están por tener familia y no pueden pagar esos primeros gastos, incluso de su propio mantenimiento, ¿verdad? Quizás también aumentar la asignación familiar actual, priorizar la asignación de viviendas de emergencia, para que las mujeres que no puedan tener viviendas porque no las puedan pagar, bueno, puedan tener una opción donde vivir. Pues muchas veces las mujeres tienen que abortar porque no saben dónde ir, ¿verdad? Después otros mecanismos son, por ejemplo, el mecenazgo, el padrinazgo internacional, que funciona en muchos países y concretamente en Uruguay realmente no sé por qué no funciona. Hay muchos que dicen, no, esto no funciona porque permite una especie de comercio de los niños, ¿no? Venta de niños, ¿no? O sea, de países subdesarrollados a países desarrollados. Entonces, la adopción internacional, por ejemplo, el Uruguay forma parte de la convención y sin embargo no se aplica prácticamente en el Uruguay. Un matrimonio que quiere adoptar una criatura uruguaya, que acá nos sobran criaturas para adoptar, mejor dicho, nos faltan criaturas y hay más demanda de la cantidad de criaturas que tenemos, pero bueno, podría ser una familia extranjera que quiere a su vez pedir una criatura uruguaya y sin embargo es tremendamente difícil. Para empezar, le exigen a la familia venir a vivir por lo menos 6 meses al Uruguay y después anotarse en la cola
de familias que están pidiendo para adoptar. Eso es la adopción internacional, pero también este mecenazgo, padrinazgo internacional, como les decía, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de determinadas familias o empresas de países desarrollados que dicen, bueno, no, yo quiero colaborar con una familia necesitada en un país del tercer mundo y quiero asegurarle a los chicos de esa familia que puedan estudiar, ¿no? Y entonces le paga los estudios a esa familia, a esas criaturas que de otra manera no podrían hacerlo, ¿verdad? Y así en distintos niveles, ¿no? La adopción, lógicamente, estaría bueno que se facilitaran los trámites y requisitos. La LUC, en ese sentido, ha introducido algunos beneficios. Veamos cómo terminan aplicándose, todavía es muy reciente para poder saberlo. Después otra situación que es increíble, ¿no? Pero podría ser la adopción plena por entrega voluntaria. Eso en nuestro país, además, está castigado penalmente. Por ejemplo, una mamá en el Hospital Pereira Rosell, ¿qué hago con mi niño? No tengo dónde llevarlo, no sé a quién entregarlo. Entonces, resulta que me entero de que hay una familia que está ahí al lado esperando otra criatura que le está por nacer, y le digo, mira, te doy mi criatura y anotala como si fuera hijo tuyo, ¿no? Bueno, ahí podría haber una falsificación, lógicamente, Estado civil, pero podría establecerse un sistema que permitiera esa adopción plena por mera entrega voluntaria, que no tenga que pasar por un juzgado, que no tenga que pasar por el INAU, como es la situación actual, ¿verdad? Y que la mujer pueda disponer de su criatura por entrega voluntaria. Si no, está castigado con una pena de hasta 8 años. Tengan cuidado, ¿no? Eso es importante. Y otra propuesta alternativa, ya para dejar en este punto la clase de hoy, son los centros de acogida maternal, que hay muchos, digo, Dios quiera que hubiera muchos más, pero hay unos cuantos que viven de la caridad pública. Algunos de ellos son de carácter religioso, otros simplemente son gente de buena voluntad que se han juntado para dar un hogar donde puedan ir a vivir las madres durante los primeros tiempos, por ejemplo, hasta que consigan trabajo, o que les enseñen algún oficio para que puedan trabajar cuando la criatura ya esté un poco más independiente. En fin, ese tipo de cosas que son obras de caridad y que podrían ser apoyadas bastante más por nuestro sistema. Dejamos aquí y seguimos con este tema en la próxima. Muchas gracias a todos por su atención.